Ya podemos convocarlo a Gustavo Rosa, nuestro compañero licenciado en periodismo, licenciado en letras, docente universitario, director del blog Apuntes Discontinuos y bueno, un amigo de la casa también que desde Rosario, el chiflete que debe hacer en Rosario, ¿eh? Sí, muy complicado. Rosario, vamos a preguntarle. Conversar y revisar todo lo que está pasando en nuestra bendita y querida Argentina. Me dice Gustavo, no me confundas si es de día o de noche, ¿eh? Soy un hombre grande, me dice. Gustavo, no me quemes, Gustavo. ¿Por qué? ¿Por qué te quemo? Y no, quería pasar rápido sobre el furcio que me mandé, arrancar el programa diciendo buenas noches y vos lo traes a colación. Bueno, en realidad lo leí al aire tu mensaje. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo andás, Ronnie y toda la audiencia de Confundamento Criollo por Radio Lateral de Posadas? Pues muy bien, muy bien. Acá también en Rosario una mañana fría, tuvimos temperatura bajo cero durante la madrugada. Cuando yo me levanté a las 7 más o menos hacía 1 grado bajo cero, después bajó a 2 grados bajo cero y ahora estamos en 2 grados sobre cero. Ah, no, claro, es otro nivel de exigencia, ¿eh? No apto para aquellos que disfrutan solamente del tiempos de calor, ¿no? ¿Dónde se meten en Rosario? No hay forma de escaparle a ese frío. No, bueno, la verdad, en mi caso que yo soy más amante del frío, por lo tanto, esta cuestión de tener que poner la estufita, de abrigarme, qué sé yo, me encanta. No soporto el verano, no soporto el calor, así que cualquier cosa que sea por debajo de los 15 grados me parece fantástico. Muy bien, bueno, a disfrutarlo entonces, Gustavo. Y vamos a repetir la lógica de lo que nos sucede con esta columna de panorama político que conducís, y es que se nos acumula y superponen los temas por la Argentina convulsionada que estamos viviendo, Gustavo, y es difícil saber qué meter dentro de la columna, qué es lo que no se puede abordar lamentablemente por una cuestión de tiempo, pero cosas graves están pasando. Bueno, la semana pasada estuvimos así como una especie de cristinismo por la cuestión esta de la confirmación de la condena, por el apoyo popular que tuvo Cristina, por esto que vos hablabas del Cristina Libre, del hashtag y de la operación que se está haciendo a nivel internacional, como fue en su momento lo del Lula Libre, y esto trajo como resultado que el presidente Javier Milei no haya podido instalar agenda, que haya quedado desdibujado en un segundo o tercer plano durante la semana pasada. Y eso es interesante, porque es la primera vez que pasa desde que Milei asume la presidencia que él no está en el centro de la escena. Ni siquiera sus comentarios fueron levantados. Lo que sí quedó en evidencia fue que algunos comunicadores, por llamarlos de alguna manera, que son en realidad operadores mediáticos, hasta llegaron a saturarse del cristinismo que ellos mismos contribuyen a construir desde hace por lo menos 12 o 13 años, que hablan constantemente de Cristina, que Cristina tiene la culpa de todo. El domingo realmente fue una cuestión así, casi de antología, ver a Luis Majul en su editorial decirle: estamos hartos de que hablen de Cristina, como si él no hubiera sido uno de los artífices de que durante esta cantidad de tiempo inusitada se haya hablado constantemente de Cristina. A tal punto llegaron a este cristinismo enfermizo y paranoico que dijeron que la cuestión del conflicto entre Israel e Irán tenía culpa el kirchnerismo y el cristinismo, y sacaron a reflotar este memorándum de acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán por los atentados de la AMIA, que no llegó a tener efecto, pero sí tiene efecto gracias a los jueces de Comodoro Pi, que lo van a reflotar como causa. Bueno, en fin, Dios mío. Todo esto hizo que Milei, incapaz de generar agenda, haya quedado vulnerable ante ciertos sectores que hasta
un par de semanas atrás, no se animaban a ser opositores completos. Bueno, recuerdan que hace un par de semanas tuvimos la discusión en el Congreso por el debate a una ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, y que el presidente Javier Milei había retuiteado algunos mensajes en contra de Ian Moche, que es un niño autista de 12 años que tiene un streaming muy conocido y que en su momento se entrevistó con Cristina, en un momento se entrevistó con Massa cuando estaba como candidato a presidente. Pero Milei retuiteó algunos mensajes que fueron muy agresivos contra este niño autista. Entonces, Ian Moche hizo una denuncia al presidente Milei para obligarlo a que borre en su cuenta de X aquellos mensajes realizados a través de su cuenta oficial entre el 1 de junio más o menos a las 12:30 del mediodía, y que lo borre ya definitivamente. ¿Qué había pasado? Este chico había tenido junto con su madre una reunión en marzo del año pasado con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo. En ese momento el funcionario le dijo que el Estado no tenía la culpa de que hubiera tenido un hijo con discapacidad, sino que eso era un problema familiar. Este chico, en las distintas entrevistas que tuvo, lo contó. Y en medio del debate del proyecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, fue a un streaming de Gelatina conducido por Matías Colombati. Y después fue a un programa de La Nación Más, conducido por Paulino Rodríguez, donde contó este episodio. A partir de ahí viene la cuestión del mensaje, porque un troll oficialista, es increíble pensar que ya hayamos asumido con naturalidad un troll oficialista, es decir, un operario de X pagado con la nuestra para que ataque a aquellos que se oponen al gobierno. Increíble. Esto empezó con Marcos Peña. Aceptar durante el gobierno de Macri que con guita del Estado se mantuviera a operadores en las redes sociales para apoyar a las acciones del gobierno o denostar a los que se oponen, ya lo tomamos como algo natural por parte de los gobiernos de derecha. Bueno, un troll oficialista identificado como Hombre Gris realizó una publicación de fotos en una entrevista que le hizo Paulino Rodríguez en La Nación Más, y puso la foto con del chico Ian, con Cristina Fernández de Kirchner, con una reunión con Sergio Massa, y este muchacho Hombre Gris dijo: Paulino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, 12 años tiene, viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa, Cristina y Cristina Kirchner. Bueno, Milei retuitea ese mensaje y dice: Pautino, muy ingenioso, Pautino siempre del lado del mal, no falla nunca al momento de operar en contra del gobierno, siempre del lado de los cucas, no falla. Bueno, este mensaje fue el origen de que este chico, Ian, presente una denuncia judicial para que Milei borre ese mensaje que lo tiene marcado como permanente. Hasta eso logró Milei, que un nene de 12 años opere judicialmente y lo denuncie por una de las barbaridades que siempre dice. Pero eso no es todo, porque la debilidad de Milei ha generado focos de conflicto en otros sectores. Por ejemplo, este miércoles, mañana, se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con la habitual marcha de los jubilados, una protesta frente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, el Terminator, es realmente un exterminador, considerado por los convocantes el epicentro simbólico del actual plan de reformas que impulsa el gobierno nacional. Es decir, que mañana el gobierno nacional va a tener la marcha habitual de los jubilados, más esta marcha de las 150 organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas.
Esto es realmente insólito, de que el gobierno nacional, que nunca ha tenido una oposición tan digamos, multitudinaria, vaya a tenerla. Ya la semana pasada, con todas las marchas en apoyo a Cristina, desestabilizaron el plan de seguridad de Patricia Bullrich. Lo de mañana va a ser bastante complicado si es que ellos quieren despejar las calles. Pero además se va a sumar a esta marcha el jueves una marcha universitaria de la que después vamos a hablar. Pero otro foco de oposición que obtiene y gana el gobierno de Javier Milei es el de los gobernadores. Los 23 mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño van a presentar un proyecto de ley para que esos fondos que se conforman con el impuesto al combustible que van a pasar, que pasaban a un fideicomiso, no hacía una distribución coparticipable a las provincias, van a presentar un proyecto de ley para que esos fideicomisos se eliminen y que la plata recaudada por los impuestos a los combustibles vaya directamente a las provincias. Porque el gobierno provincial, y ya hay, los gobiernos provinciales, ya tienen presentaciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia, que estuvo más apurada por resolver la causa de Cristina que por estos problemas que tienen las provincias para financiar. Porque las provincias no solamente tienen el problema de que la coparticipación llega a cuentagotas para mantener ese ficticio equilibrio fiscal del que se ufana el gobierno, sino que además no hay obras públicas. Lo que denuncian los gobernadores en esta reunión es que las rutas, las señalizaciones, la iluminación de las avenidas de circunvalación, de las autopistas, de las autovías nacionales, están casi destruidas porque no hay mantenimiento. Y eso es un capital de todos que se está desmoronando por culpa de un gobierno que tiene el capricho de no hacer obras públicas. Entonces, los gobernadores se juntaron para decirle a Milei: presentamos este proyecto de ley, todos nuestros diputados y nuestros senadores van a apoyar a favor de que la guita que se recauda con impuestos de los combustibles vaya realmente a las provincias. ¿Sí vas a decir algo o no? No, te estoy escuchando atentamente y bueno, pensando también en las veces que los gobernadores han decidido acompañar al presidente en leyes que han sido muy agresivas, ¿no? Incluso para las provincias, incluso entendido como un tiro en el pie, ¿no? Qué bueno que se estén organizando ahora. Se lo advertían los sectores de la oposición a los gobernadores provinciales, que bajaron la cabeza, que apoyaron la ley base, que no trataron el DNU 70/23, que le dieron las facultades extraordinarias porque hay que garantizar la gobernabilidad. Y ahora se dan cuenta de que la gobernabilidad que ellos le garantizaron a Milei genera ingobernabilidad a estos gobernadores en sus provincias. Vos fíjate que Maximiliano Puyaro, que fue un adherente absoluto a las políticas de Milei, en este momento está quejándose por la falta de obras públicas, que muchas de ellas las está haciendo con recursos propios, pero con muy poca capacidad de inversión en mantenimiento de las rutas, y que además tienen deudas hasta previsionales, a tal punto que Maximiliano Puyaro, en sintonía con el ajuste de Milei, hizo una ley jubilatoria que hace que los jubilados estemos pagando más o menos un 5% de nuestros haberes jubilatorios como un fondo para mantener la caja de jubilaciones vaciada, porque el gobierno no deriva lo que corresponde para las jubilaciones, que debe pasar en todas las provincias. Pero a tal punto es el descontento que genera Javier Milei, que hasta el intendente de Rosario, que es lo menos comprometido ideológicamente que uno puede tener, es un tipo anodino, absolutamente indefinible políticamente, remarcó la necesidad de seguir contra todo lo que hace el gobierno, porque desde Buenos Aires nos desprecian. Hapkin aseguró que los gobiernos nacionales de este país son porteños y anti-Rosario. No les importa, y habló de las rutas nacionales, viven de la nuestra y no distribuyen nada.
hasta ese punto llegó el enojo, que hacer que un tipo híbrido como Pablo Haskin proteste en contra del gobierno. Obviamente, la semana que viene, el domingo que viene, son elecciones acá, tanto en Rosario como a nivel provincial, de concejales y diputados provinciales. Entonces está en campaña y quiere diferenciarse de Javier Milei. Ahí está. Bueno, ahí está. Decía, claro, entonces hasta lograr la oposición de un Pablo Haskin, tienen que haber pasado un montón de cosas que provoquen ese enojo, esa reacción. No, estaba pensando... Bueno, sí. No, claro, sí. Antes de que continúes con el siguiente tema, pensaba en esa charla que había tenido Héctor Mañeto, ¿no? Con algún funcionario de Raúl Alfonsín, o una declaración que han hecho algunos personajes cercanos a diarios de fuera, allá en la década de los 80, que explicaba que los 4 años de gobierno de cualquier presidente que llegara, los medios hegemónicos operaban primero dándole 2 años de gracia, ¿sí? Donde le concedían un acompañamiento explícito y también le sacaban todo lo que podían. Y después ya el 3er y 4.º año era hachazo nomás. Era hacerlo caer y debilitarlo para poder condicionarlo, para sacarle más cosas, ¿no? Pero bajo distintos formatos. Los 2 primeros años era, te doy un changüí, ¿sí? Te saco todo lo que puedo, y los 2 últimos años te empiezo a esmerilar, pero sacándote incluso ya de rodillas todo lo que pueda. Ya estamos transitando, si me ayudas un poquito, estamos por culminar el 2.º año de Javier Milei. Le llega a la hora. Claro, hay que ver, bueno, cuando se planteó esa cuestión con Alfonsín, los gobiernos nacionales, o sea, los presidenciales, duraban 6 años. Sí. Por lo tanto, se dividía en tercios. Sí. Con la reforma constitucional de Menem, se hacen los gobiernos a 4 años. Por lo tanto, los tiempos se achican. Pero bueno, ya le están exigiendo a Milei, porque realmente... después lo vamos a ver cuando hablemos del discurso de Cristina, tanto el miércoles como el viernes, con respecto a cómo va a funcionar este modelo y hasta dónde vamos a llegar. Pero realmente ya le han sacado todo a Milei, porque más que la ley bases, no se le puede pedir, más que el endeudamiento, no se le puede pedir, porque realmente los gobiernos de derecha son planes de negocio que benefician a muy poquititos, claro, y perjudican a la mayoría. Claro, por lo tanto, a no confundir el término, eso, Gustavo, a no confundir el término. Cuando decís ya le sacaron todo a Milei, podría sonar como que le están retirando cosas, ¿no? Cuando vos decís le sacaron todo, quiere decir que le aprobaron todo en el Congreso. Claro, le aprobaron y le publicitaron todo lo que hizo en el gobierno. Y sí, que hace falta el sacrificio, la luz al final del túnel. Todos vivimos de la fiesta del kirchnerismo, así que ahora tenemos que regular, estamos en un superávit fiscal. Mientras tanto, un puñadito, después va a ver que uno de los que se enriqueció muchísimo, que es un macrista que se pasó a las filas de libertarias, es esa la cuestión. Están rascando el fondo de la olla para beneficiar a un 5, 10% de la población y algunos más que se benefician con viajes al exterior y con especulación con el dólar, y el resto estamos con la lengua casi afuera. Entonces, esto se está poniendo. Y va a llegar un momento en que los medios de comunicación que hasta ahora venían hablando bien de Milei, ahora casi no dicen nada del gobierno de Milei, y quizá después de las elecciones de octubre le empiecen a dar con un caño para que Milei caiga, que es lo mismo que hicieron con Macri, lo mismo que hicieron con Menem, lo mismo que hicieron con Alfonsín. Cuando ya un presidente no les sirve, lo desechan, porque ellos son, más allá de la voluntad democrática, los que deciden qué políticas se efectivizan en el país. Bueno, a pesar de la oposición, porque nosotros ahora, yo les contaba hace un rato, el jueves va a haber una marcha federal universitaria con el reclamo de una urgente actualización salarial y en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Esto va a ser el jueves.
va a formar parte de la Federación Nacional de Docentes, investigadores, creadores universitarios, la CUNADU histórica. Va a ser acompañado por un paro de 48 horas de jueves y viernes, que va a significar un aditivo a toda esta disconformidad con lo que Milei está planteando y planteaba hace unos meses como el mejor gobierno de la historia, el ajuste más grande de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor. Así que bueno, por favor. Milei está debilitado. Y está debilitado, o quedó debilitado, un poco por sus malos resultados, por más que él los quiera plantear como excelentes. Después vamos a hablar de la cuestión de la desocupación, porque ha bajado la inflación, pero porque gran parte de la gente no tiene plata para comprar un litro de leche, o la comida, se están endeudando. Bueno, el protagonismo de la semana pasada lo tuvo la expresidenta Cristina Kirchner, la presidiaria de la que no paran de hablar, la que le impedían bailar en el balcón, y ahora tuvieron que aceptar que el balcón, como puede saber cualquier arquitecto, el balcón forma parte de la propiedad, por lo tanto, si tiene arresto domiciliario en un domicilio, el balcón, el patio, la azotea forman parte de ese domicilio. Por lo tanto, no le pueden prohibir salir al balcón, pero sí lo que Cristina hizo el viernes, en el contexto del acto y de la movilización a Parque Lezama en Capital Federal, dijo: no vayan más a la esquina de mi casa para no seguir provocando los enojos de los jueces. Que ya de por sí hay una cuestión que ahora está en discusión, que es lo de las visitas al domicilio de Cristina. Los jueces, contra toda reglamentación y toda ley, decidieron que Cristina tenía que presentar una lista de visitas ineludibles a su departamento y otras que tenían que ser autorizadas por los jueces, algo que no está en ninguna normativa. Es más, un preso común que está en una cárcel no tiene que pedir autorización de un juez para recibir a los que van a visitarlo. Sin embargo, en este caso de la prisión domiciliaria, que aparte le pusieron una tobillera electrónica a Cristina para que no se pueda fugar de su departamento, le impiden recibir a quien quiera. No importa, eso es una cuestión que después, que estamos un poco en el furor de esta cuestión de la prisión domiciliaria, que se va a ir ablandando, porque lo más importante no es los atenuantes que pueda tener la prisión de Cristina, sino que la condena, tanto tomada por el Tribunal Oral y por las cámaras de apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia, es absolutamente injusta e ilegal, e ilegítima. Por lo tanto, va a tener que anularse en algún momento de nuestra historia. Y no con un indulto, sino con una anulación firmada por la Corte Suprema de Justicia y todas las cámaras de apelación. Bien. Bueno, el viernes Cristina tuvo un mensaje que fue realmente conmovedor, que estaba toda la gente ahí reunida en Parque Lezama y aparece la voz de Cristina saludando desde un audio a los militantes que la apoyaban, militantes y sueltos, como se dice habitualmente, y cargó contra Patricia Bullrich. Dijo que era una gran y absoluta fracasada, que lo único que hace es generar conflicto y caos para apoyar un plan económico que es nefasto para toda la población. Dijo que Patricia Bullrich es capaz de cualquier cosa, su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país. El gobierno de la Rúa, de Macri, y ahora como frutilla del postre, el de Milei. Mamita, qué currículum, dijo Cristina, la verdad fue fantástico. Y como el miércoles pasado, la audiencia, los manifestantes que estaban ahí, aglutinados, exultantes, cuando empezaron a escuchar la voz de Cristina, se quedaron calladísimos, sabiendo que es un audio y que no se puede interrumpir. Fue un momento mágico. Ellos vinieron a hablarnos de futuro, estos, dijo, y solo nos traen lo peor del pasado, como Cristina siempre hace, historizó el plan económico y lo ancló en la dictadura, con la tablita de Martínez de Oz y el fracaso de ese plan económico, que fue el que transformó la matriz económica de nuestro país en un sistema especulativo y financiero.
Hoy la patria no es más ni menos que el pueblo mismo, termina Cristina, una vez más necesitada de ser defendida. Quedémonos con la foto más linda, que es la foto de todos juntos, las banderas argentinas, con alegría, con amor y con fuerza. Esto fue lo que el viernes coronó la semana de Cristina, y bueno, ahora los vecinos de San José 1111 se van a quedar tranquilos porque no va a ir tanta gente a manifestar. Vamos a ver qué pasa. No, el domingo fue otra multitud, ¿eh? Sí, yo creo que no va. No sé si es por una cuestión de novedad, si es por gente que va yendo, que qué sé yo, qué sé cuánto. El domingo fue la coronación de un fin de semana largo. No creo que a Cristina se la deje sola en ese lugar y que probablemente todos los días pasen unas cuantas o muchas personas a dejar algún recuerdo, alguna carta, algún afiche. Las vallas que le habían puesto a esa zona amanecieron con un montón de carteles de apoyo a Cristina. La marcha de las tobilleras con flores, es decir, hay una cuestión mística con la cual se está combatiendo. Vamos a ver cómo deviene en esta historia del Cristina libre y de la absoluta injusticia. Pero mientras esto ocurre, mientras nosotros hablamos de la prisión de Cristina, el tipo, el sujeto, el individuo, el inescrupuloso Javier Iguacel, que fue el que reflotó esta denuncia contra Cristina por la causa vialidad inexistente, se quedó con un negocio multimillonario de pozos petroleros de YPF. El tipo logró, por haberse pasado de las filas macristas a las filas libertarias, que le habilitaran montar una empresa trucha con un capital inicial ínfimo para explotación de un pozo petrolero, y ahora tiene 2 explotaciones petroleras que va a pagar como licitación con lo que vaya recaudando a lo largo del año. El tipo se garantizó un negocio de crecimiento exponencial gracias a la guita del Estado que le financia la compra de pozos petroleros con unos 20 millones de pesos. Menos de lo que vale un departamento. El tipo se compró 2 pozos petroleros que le van a dar en su explotación más de unos 100 millones de dólares al año cada uno. Y esto con la nuestra. Ahora, claro, estos son los verdaderos parásitos del Estado. Estos son los parásitos. Estos son los que roban en serio. Claro. Estos son los que... Porque cuando se habla de corrupción, se está hablando de sí mismo. Cuando Macri habla de corrupción, cuando Milei dice que eliminamos la corrupción, Cristina va a tener que pagar unos 85.000 millones de pesos por la causa vialidad, sin haberse robado nada, sin haber demostrado que robó nada. Estos tipos que roban a la vista, a la luz del sol, no les pasa nunca nada, porque son de derecha y porque están de acuerdo con el poder económico, y el poder económico avala que se haga este tipo de cosas porque no consideran corrupción lo que es para enriquecimiento de unos pocos. Es corrupción para la derecha lo que significa una distribución del ingreso para todos. Esa es la clave para comprender estas injusticias que se cometen en el poder judicial, que es el que tiene el encargado de justicia. Y esto es por, a lo mejor, la excesiva representación mediática que tiene una minoría en el país, y los recursos que cada vez obtienen y que son mayores para poder difundir su discurso único, que es que está bien que un multimillonario robe, pero está mal que una presidenta con intenciones populares distribuya el ingreso. Claro. Esa es toda la ecuación. Claro. Mientras tanto, y acá con esto termino con el último tema, es la caída del empleo. Milei se supera a sí mismo porque tuvo, comparado con marzo del año pasado, y estoy de acuerdo a datos del INDEC, a marzo del año pasado con marzo de este año, una caída o un aumento del desempleo que llega a casi, supera el 8% de pérdida de desempleo,
Y en algunos lugares, por ejemplo, como Gran Buenos Aires o el Gran Córdoba, llega hasta el 10%, supera el 9% y está por llegar a los 2 dígitos de desempleo, que no va a ser difícil de superar, continuando con este plan económico, que no es un plan, sino que es un programa de negocios para unos poquitos. Entre desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, la cifra llega a casi un 30% de la población activa que tiene problemas de ingreso. Y, por si esto fuera poco, hay que sumar que los que tienen empleo, incluso registrado, no alcanzan a cubrir lo que necesitan para subsistir a lo largo de todo un mes. Y por eso se ve un fenómeno muy pocas veces visto en Argentina, que es el endeudamiento de gran parte de las familias para el alimento, para conseguir algo de comer. Tremendo, tremendo. Gustavo, gracias por este momento que nos compartís. Esta columna de Panorama Político, con estos títulos seleccionados, seguramente hay mucho más por decir, pero ha sido un gran compacto reflexivo, informativo sobre lo que ha sucedido en estos últimos días. Queremos agradecértelo. Yo para decirle voy a decir un uf y todo lo que queda afuera, claro, porque hay un montón de cosas que pasaron entre ayer y hoy que tienen que ver con esto, pero bueno, viene por ejemplo la auditoría del FMI, que va a decir que está todo ok a pesar de que va todo para el miércoles. Está, bueno, las cuestiones con respecto al dólar futuro que también están que pueden afectar, y después la cuestión de cara a lo electoral, ¿qué va a pasar en el caso de después de las elecciones de octubre, que son los diputados y senadores nacionales en algunas provincias? ¿Qué va a hacer el gobierno después? Si gana, estamos fritos, y si pierde, también estamos fritos. Bueno. Por eso lo vamos a hablar en el futuro, porque la bola de cristal hoy no me funciona porque está congelada. Dale. Te mandamos un gran abrazo, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vemos la semana que viene y gracias por la paciencia. No, al contrario, es un honor. Abrazo grande, hasta pronto. Gustavo Rosa con nosotros, Gustavo Alberto Rosa con nosotros haciendo esta columna de Panorama Político. Esto es Con Fundamento Criollo.